esta oportunidad de crear este proyecto de Desetiquétame. ¿Cómo se dio? ¿Qué es lo que te hizo crear este proyecto? Y todo nació a raíz de una dinámica que yo tenía que dibujar un escudo y lo tenía que partir en 4. En cada trocito, ¿no?, del escudo tenía que poner algo que realmente había impactado en mi vida. Una vez ya tenías el escudo, lo tenías que compartir delante de todos. Cuando compartí mi historia y todo el mundo me dijo: Marc, creo que tu historia es muy potente, porque yo tengo TDAH y dislexia. Mi pasado ha sido duro para llegar hasta donde he llegado, y a raíz de mi historia podría ayudar muchísimo a muchos jóvenes a poder seguir adelante. Vamos un poquito más a este punto en concreto. En el pasado hubo un momento clave que a mí me cambió la vida en todos los sentidos. Empecé a entrar en un estado de depresión. ¿Qué síntomas puedes ver tú a terceras personas que te podían haber recordado a ti? Se ve rápido, hay niños que les cuesta bastante empezar a aprender a hablar. Creo que generalmente hay bastante poca concepción de lo que vienen siendo pues todo este tipo de trastornos. Yo creo que hemos pasado de que el colegio sea un suplemento educativo, que se exige que la educación de los niños venga al 100% del colegio, y eso es un error. Giro la cabeza, Todo, móviles. Dios. Veo más móviles que cabezas. Digo, ¿pero qué está pasando? Estamos tontos. La vida en 4K cuando subes la mirada. O sea, deja de mirar el móvil, mira para arriba y mira la realidad de verdad, tío. Creo que las etiquetas son muy mal. Fracasado, de inútil, de yonki, ¿no? De todas estas Claro, la etiquetas. estigmatización y los calificativos que van de la mano socialmente hace con... mucho daño eso. Muy buenas, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. aquí Otra estamos. semana más. Otra semanita más, que estamos por aquí por Maskov Podcast y, como no, tratando siempre de traer invitados que sean interesantes, pues hoy tenemos con nosotros a Marc. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marc? Muy bien, aquí estamos. Muy Muy bien. contento de participar. Bueno, contentos nosotros también de tenerte aquí con nosotros. Bueno, como siempre empezamos pues de esta forma, a mí me gustaría preguntarte, Marc, bueno, ¿qué nos cuentas sobre ti, a qué te dedicas y un poco pues qué es lo que también nos puedes contar un poco? Bueno, a día de hoy estoy haciendo distintas cosas, la verdad. Lo principal, sobre todo, es el emprendimiento social. Soy el fundador del proyecto Desetiquétame, un proyecto que da soporte, ¿no?, a los niños y niñas con trastornos de aprendizaje a poder seguir adelante con sus vidas académicas. Y nada, a raíz de distintas actividades, pues, ¿no?, ofrecemos este apoyo tanto a los niños como a los centros educativos para poder trabajar esta diversidad en el aprendizaje dentro de las aulas, y a las familias, que también es muy importante a día de hoy. Y bueno, y también soy el gerente de la Asociación Nacional de Transportes de Animales Vivos, que represento, ¿no?, a casi todas las empresas del sector, a todas las que forman parte de nuestra organización en temas de normativas, etcétera, ante el Gobierno central. Y bueno, y también soy coach personal de adolescentes, donde los acompaño durante esta etapa, ¿no?, que creo que es una de las etapas más heavies que vivimos como personas, y creo que tener un acompañamiento en estas edades es muy bueno, la verdad, puede ser muy, muy positivo. Hablando un poco de tu background que nos has contado ahora, una persona muy polifacética, cuéntanos un poco tus inicios. ¿Cómo se te dio esta visión o esta oportunidad de crear este proyecto de Desetiquétame? Vamos a empezar por esa parte de tu lifetime actual. ¿Cómo se dio? ¿Qué es lo que te hizo crear este proyecto? ¿Qué causas se te dieron a llevar a cabo este proyecto? Cuéntanos un poco tus inicios en el colegio, qué es lo que pues, finalmente te dio a cabo esto. Bueno, la verdad es que Desetiquétame nació hace ya 5 años, este es el 6º ya, y nació a raíz de una dinámica que hicimos el primer día de universidad, bueno, el primero o el segundo día de universidad, cuando yo empecé en Team Labs, Barcelona. Team Labs en sí, ahí se hace la carrera de Lane, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, y es una carrera muy práctica, y durante los 4 años de carrera tú tienes que ir desarrollando proyectos, conseguir una facturación, un impacto, ¿no?, y evolucionar estos proyectos, ¿no?, que pasan de ser pequeñitos a algunos poder crecer. Pero esto es algo que se hace durante el grado, digamos. Sí. O sea, el grado se centra en que te enseñan a emprender, ¿no?, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, tanto sociales como no sociales. Y a raíz de estos proyectos tú vas aprendiendo, es decir, pues aprendes a llevar una empresa, aprendes a saber evolucionar un proyecto, a picar la puerta, ¿no?, a pedir ayuda, que a veces eso cuesta un poquito, y más cuando estamos iniciando
alguna etapa nueva, alguna actividad o algún proyecto nuevo. Y todo nació a raíz de una dinámica que yo tenía que dibujar un escudo y lo tenía que partir en 4. Y en cada trocito, ¿no?, del escudo tenía que poner algo que realmente había impactado en mi vida. Y yo sobre todo puse, ¿no? Me puse a mí en Australia, a mí estudiando, yo tocando el piano y la familia. Y fue ahí cuando, una vez ya tenías el escudo, lo tenías que compartir delante de todos, ¿no? Y fue ahí cuando compartí mi historia y todo el mundo me dijo: Marc, creo que tu historia es muy potente porque yo tengo TDAH y dislexia y la verdad es que mi pasado ha sido duro para llegar hasta donde he llegado, y ellos vieron que a raíz de mi historia podía ayudar muchísimo a muchos jóvenes a poder seguir adelante. ¿Qué es lo que más disfrutas con lo que haces a día de hoy? Yo estar cerca de los chavales. O sea, eso es lo que me hace feliz. Como ya he dicho, soy el gerente de la Asociación Nacional, que me gusta mucho mi trabajo. Es una oportunidad que me dieron en enero de ser el gerente, pero lo que realmente me hace feliz es poder estar cerca de los jóvenes, poder conectar con ellos, poder conversar con ellos, porque a veces ellos no tienen voz, y cuando yo voy y doy una charla con esa naturalidad, pues ellos también se abren y te empiezan, ¿no?, a compartir sus experiencias, lo que sienten, sus emociones, y eso no hay nadie que te lo pague, la verdad. Cuando hablamos de chavales, ¿de qué edad estamos hablando? Bueno, yo empiezo a dar charlas desde primero la ESO hasta bachillerato, grados medios, superiores, universidad, másters también. O sea, hago un poquito de todos. O sea, de todos los grados que nos podemos encontrar. O sea, realmente es como prácticamente de todas las edades, ¿no? Sí, sí. Y gente un poquito más adulta también. También, sobre todo a gente que está estudiando para magisterio, temas educativos y tal, psicología también, ¿no?, para que entiendan un poquito a conectar con una persona con trastornos de aprendizaje, a detectar, ¿no?, cuando, pues, yo qué sé, los comportamientos, ¿no? Yo a veces la liaba, pero no la liaba porque quería liarla, sino era como llamar la atención de que realmente en ese momento necesitaba ayuda, que en el pasado hubo un momento clave que a mí me cambió la vida en todos los sentidos. Bueno, pues mira, si no te importa, vamos un poquito más a este punto en concreto. Sí. Si nos puedes contar, y evidentemente si te sientes cómodo contándonoslo, Sí. pues un poco qué es lo que sucedió. Pues mira, era la época, yo tenía 16, 17 años, y yo siempre digo que en la vida todo se te junta, ¿no? Hay un momento que todo lo malo aparece. En ese momento perdí a mi abuelo, que para mí, pues, era una persona muy importante y me costó muchísimo aceptar su pérdida. Luego, académicamente hablando, era un desastre. O sea, suspendí muchísimas asignaturas, no sé si 8 o 9 asignaturas ese año. Con la familia estaba fatal. Cada día la liaba más y más y más, y cada día había más conflicto en casa, lo cual hacía que no quisiera estar en casa. Y socialmente hablando también, la lié bastante, ¿no? Empecé a beber bastante alcohol y esas cosas, y bueno, al final todo tuvo su consecuencia, que empecé a entrar en un estado de depresión, y hubo un día, el 12 de febrero del 2012, que, bueno, intenté suicidarme y al final paré. Yo siempre digo que hay dos tipos de miedo en la vida, ¿no? El miedo que es bueno y el miedo que es malo. El bueno te protege ¿no?, de cosas que realmente no son buenas para ti, y el miedo que es malo es aquel que te frena, ¿no?, de poder conseguir cosas o cosas que realmente estás capacitado. Y en ese momento apareció el miedo que es bueno para protegerme. Y a raíz de ahí, a raíz de una carta que yo escribí, ¿no?, de despedida, yo al final, como ya he dicho, no hice nada, guardé esta carta en un cajón de mi habitación, y mi madre en esa época me registraba la habitación y encontró esta carta. Y yo no era consciente de que había guardado esa carta ni nada, es que ni me acordaba. Y mi madre, al encontrar esta carta, le envió a mi psiquiatra, al que me había estado haciendo todo el seguimiento por el tema del déficit de atención con hiperactividad, y al leer esa carta se dio cuenta de que, primero de todo, yo tenía indicios de tener una dislexia muy heavy, lo cual yo hasta el momento no había sido diagnosticado con 17 años. Y nada, y también se me diagnosticó una depresión muy profunda que me tuve que tratar muy rápidamente. Y fue ahí cuando empezó una etapa nueva, ¿no? Cuando se me diagnosticó la dislexia, cuando pude trabajar la depresión y sobre todo sentir el apoyo de la familia. Eso fue fundamental. Has hablado de cómo detectar ciertos síntomas de algún trastorno, véase dislexia, véase TDAH.
Tú ahora mismo que estás enfocado más al tema de dar esas conferencias o esas charlas a personas jóvenes en una edad escolar, una edad universitaria, grados, lo que has comentado antes, tú ahora mismo, como conferenciante, ¿qué notas o qué síntomas puedes ver tú a terceras personas que te podían haber recordado a ti en ese momento? ¿Qué es lo que tú notas a terceras? Mira, yo cuando estoy con niños pequeños se ve rápido. Hay niños que les cuesta bastante empezar a aprender a hablar, al escribir, sobre todo la lectura. En la lectura, cuando ves que empiezan a leer cosas, ¿no? Palabras que no están en el párrafo, ves que ahí puede haber, ¿no? Algo. Sea lo que sea, puede ser un déficit de atención, puede ser una dislexia, sea el trastorno que sea. Pero ya hay comportamientos, ¿no? Y sobre todo durante la evolución, tú vas viendo que hay cositas que ves que, bueno, que puede haber una dificultad ahí dentro. Joder, estoy nervioso, tío, no lo entiendo. Pues qué fantástico poder decirlo con Mira, naturalidad. he dado miles de conferencias y es que no lo entiendo. A mí Pues aquí estás, bueno, aquí como en casa. Todo lo que quieras y sin ningún filtro, claro que sí. Bueno, en familia, ¿no? Eso es, en familia. Y bueno, y con eso tú ya vas viendo que los niños pueden tener algún tipo de dificultad. Y sobre todo, los docentes, que son los que están con ellos en el aula, tienen que saber detectar. A mí no se me detectó la dislexia, y era obvio. O sea, en una hoja y media de la carta que escribí habían 69 faltas de ortografía. Y aún así no fue suficiente como para decir, quizá hay un problema que va más allá de los propios conocimientos. Claro. Es que yo no sabía escribir. Yo tenía 17 años y yo no sabía lo que eran los conectores textuales. No tenía ni puñetera idea. Y, joder, dices... ¿no? Sí, completamente. Sí. Claro, hablas, pues, por ejemplo, de la dislexia, del TDAH. Una de mis preguntas también, creo que generalmente hay bastante poca concepción de lo que vienen siendo pues todo este tipo de trastornos, y creo que incluso yo personalmente, pues como la gente de a pie, muchas veces también nos preguntamos qué son exactamente. Pues exacto. Si podemos dar como alguna definición, una explicación bajada pues a pie de eso, para que la gente... Bueno, por ejemplo, el déficit de atención con o sin hiperactividad, porque puede ser de dos tipos, la definición exacta es una falta de maduración de las funciones ejecutivas del cerebro. Es decir, la parte prefrontal tarda un poquito más en madurar, y es ahí a donde, ¿no?, se concentra el tema de la memorización, concentración, comprensión. Y a raíz de esta falta de maduración hace que nuestro proceso de aprendizaje sea un poquito más lento en comparación a una persona que no tiene este tipo de trastornos, ¿no? La dislexia, sobre todo, es una dificultad a la hora de comprender, leer y escribir. O sea, nos cuesta muchísimo el hecho de escribir. Y hay gente que tiene dislexia que escribe, o sea, de coña. Claro. O sea, alucinarías. Lo que pasa es que nuestro cerebro, cuando tú estás escribiendo, es como que se adelanta, y a veces escribes cosas que no quieres escribir, o a mí leyendo me pasa. O sea, yo tardo horas en leerme. Bueno, nunca me he leído un libro. O sea, con eso os lo digo todo. Claro. Y mira que a día de hoy me tengo que leer muchas normativas y tal, y tengo que estar muy concentrado porque a veces leo cosas que no están, tienes que volver a empezar porque dices esto no tiene sentido, y volvemos otra vez. Y esto a base de entrenamiento, y muchas personas se piensan que el entrenamiento es obligar a esa persona a leer. No, tú no tienes que obligar, tú tienes que motivar. Porque como tú obligues a un niño o una niña a leer... Los niños son rebeldes y los adolescentes también, y también un poco la obligación es un poco todo lo contrario de lo que un chaval quiere hacer. Exacto, por eso yo siempre les animo a que lean cosas que les pueda interesar, sea lo que sea, y que poquito a poco. Y a veces leyendo media página ya es suficiente. Y al día siguiente que lo vuelva a hacer. Y así coger una rutina de lectura. Claro. Que eso es muy bueno. Porque luego entiendo también que, al igual que pues la gente de a pie de calle podemos, quizá, hablo también, como he dicho antes, ¿no?, pues por mí, podemos no ser capaces ya directamente, ya no solo de identificar, sino también de conocer exactamente qué son y qué significan estos conceptos. Imagino que muchas veces también el docente no será capaz no solo de identificarlo, sino también de ponerle un remedio adecuado y tener la paciencia necesaria que se necesita para este tipo de chavales. Pero sí que es verdad que... Bueno, a día de hoy al docente se le está exigiendo mucho. ¿Por parte del...? Bueno, por parte del sistema en sí, las familias. Yo creo que hemos pasado de que el colegio sea un suplemento educativo a que se exige que la educación de los niños venga al 100% del colegio. Y eso es un error. Yo creo que se tiene que encontrar un equilibrio. Los profesores al final van a dar su materia,
¿vale? Es verdad que hay una nueva ley de inclusión, ¿no?, dentro de las aulas, pero es que esta ley tiene que venir acompañada de formación al profesorado o incluso más recursos dentro del aula, ¿no? El otro día una persona que yo entrevisté me lo decía, Marc, es que necesitamos a una persona más para poder abarcar toda la diversidad que hay a día de hoy en el aula. Claro. Es una locura. Yo fui a un colegio especializado con niños con trastornos de aprendizaje. Éramos 12 por clase. TEAs, TDAH, dislexia, de todo. Todo tipo de trastornos del neurodesarrollo estábamos metidos dentro del aula. ¿Qué pasa? Que esos profesores estaban 100% preparados. Pero claro, tú metes en un aula 30 alumnos, uno altas capacidades, otros que son más, ¿no?, más de un nivel más normal, otros que tenemos estas dificultades. Eso es un show, o sea, es un show. Y yo en cierta parte los entiendo, se sienten solos. Totalmente. Porque ahora que has hablado un poco de este tipo de colegios especializados, ¿se trata, a nivel profesorado, se trata de la misma manera o se intenta dar el mismo trato a la persona que tiene, por ejemplo, un TEA o un TDAH a una persona que tiene una dislexia? O sea, el trato del profesorado hacia el alumno, que tenga X trastorno u otro, es el mismo. Se intenta dar siempre un trato ecuánime claro, para es todos. Que hay niveles y niveles. Claro. Es decir, tú puedes encontrar a una persona con autismo, una persona que no sociabiliza, que no habla, que no tal, y luego puedes encontrar a otra persona que tiene autismo con un grado menos elevado, donde sí que conecta, sí que tal, pero bueno, que al final tiene también unas dificultades. Claro, la manera de trabajar no tiene que ser la misma. Es decir, yo creo que los planes individualizados que a día de hoy se hacen, ¿no?, para poder implementar las adaptaciones a los niños con diferencias de aprendizaje, se tiene que adaptar al 100% a lo que ese alumno necesita. Tú no puedes hacer un plan individualizado genérico para todo el mundo, porque si no, no está funcionando. Si no, nos quedamos con el sistema tradicional. Claro. Y ya está, como hemos estado haciendo durante los últimos años. Porque ahora que hablas del sistema tradicional, cuéntanos un poco la diferencia que tú viviste en tu época como alumno y la que tú estás viendo ahora con el sistema de educación actual. Bueno, primero de todo, años atrás, cuando tú tenías trastornos de aprendizaje, ya se te cerraba la puerta. Es decir, ya decían que serías un fracasado, que no conseguirías nada en la vida, y a mí eso me lo han dicho profesores en un colegio en toda mi cara. Sí, estándar, digamos. Sí. Hago un pequeño comentario y es curioso como me da la sensación de que gente que ha podido pasar por este tipo de cosas o que ha tenido o ha vivido este tipo de trastornos muchas veces cuentan experiencias similares. Y yo lo veo desde una perspectiva de quizá el día de mañana ser padre o se me hubiese pasado a mí como niño, que a mí me hubiesen dicho... No, es que tú no llegarás a nada. Me parece tan fuerte. O sea, no, eso es una losa... O sea, pensemos un segundo, es muy fuerte y hay niños que lo sufren. Y sobre todo en el momento en que te lo dicen. Es decir, cuando tú tienes 7 años, 8 años, y un profesor, que para ti el profesor es, ¿no?, es como referente, el referente, en ese es caso, la autoridad también. te dice que vas a ser un fracasado y que no sirves para estudiar. Eso es una con losa 7, que 8 años. No puedes levantar. O sea, yo iba a un colegio muy bueno de Badalona, no voy a decir el nombre, pero lo diría perfectamente, pero me voy a meter en un lío si lo hago. Yo hablo en mis conferencias de ese colegio, nunca he dicho el nombre, pero sí que explico la manera de cómo trabajaron conmigo. Ese colegio a mí me hicieron repetir segundo de primaria, lo cual acepto porque es verdad que en esa época yo no sabía hablar, me costaba muchísimo escribir y tal, y necesitaba recuperar todo ese aprendizaje para poder seguir y evolucionar. Pero cuando yo llegué a primero la ESO, y a mí se me diagnosticó el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad, en ese momento a mí me cerraron las puertas. Es del decir, colegio de... Total. Le dieron 2 opciones a mis padres. La primera era que si yo me quedaba en el colegio tenía que volver a repetir curso, con tan solo 14 años. Es decir, con 14 años repetir 2 cursos, hostia, se te complica mucho, ¿eh? Sí. Muchísimo, porque te queda toda la ESO por delante. Y la segunda opción fue que si yo me iba del colegio, me aprobarían todas las asignaturas para empezar segundo de la ESO en otro centro educativo y evitar la repetición. O sea, me estaban echando. Era obvio que mis padres no me iban a dejar ahí. Completamente. Y claro, yo cuando me enteré de eso, dices, es que me han separado de mis amigos. Yo quería estar ahí.
Claro. A mí me gustaba ese colegio. Lo pasaba mal académicamente hablando, pero yo creo que un colegio no solamente es lo académico, sino es todo lo que significa el colegio, ¿no? Para mí era un colegio familiar, mis padres habían estudiado ahí, mi hermana, mis tíos, y yo también quería estudiar ahí y seguir el mismo camino. Y os puedo decir que lo mejor que he hecho en mi vida fue coger y irme. O sea, tal cual, coger la mochila y hasta luego, Lucas. Y lo heavy es que al cabo de unos años, yo ya cuando empecé con el proyecto de Desetiquétame, ellos se interesaron con el proyecto. Pero cuando se enteraron de que yo estaba detrás del proyecto... Frenó el interés un poco. No, tal cual. O sea, desaparecieron del mapa. Y yo hubiera ido a dar una charla, pero no hubiera dicho nada del colegio en sí. Lo hubiera hecho por los alumnos. Solamente. Los alumnos que están en ese momento en el colegio no tienen por qué asumir las consecuencias que aquellas personas que lideraban el colegio en su día pues hubieran... Siempre dicen que el rencor es muy malo y es que tienen toda la razón. Totalmente. Nunca te puedes quedar con el rencor. Yo siempre digo que todo pasa por algo. Y si yo no me hubiera ido a ese colegio, posiblemente a día de hoy no estaría donde estoy. Claro. 100%. 100% seguro. Así que todo pasa por algo. Y se abren nuevas oportunidades. Desde luego. Sí, sí. Esa nueva oportunidad que se te abre, ¿en qué colegio fue y cómo viviste esa experiencia de nuevo colegio, nuevas amistades, nuevo entorno? Cuéntanos un poco. Bueno, cuando yo dejé ese colegio, yo me fui al SPE. Vale. Y como ya he comentado, era un colegio preparado, ¿no? Para tratar con chicos con nuestras características de aprendizaje. Y la verdad es que a mí ese colegio me devolvió la motivación a seguir estudiando, primero de todo porque pasé de suspender a aprobar, ¿no? Porque encontraron el método adecuado que a mí me servía para que yo pudiera explotar y sobre todo destacar mis cualidades, que yo tengo muchas. Tengo cosas muy malas, pero también tengo cosas buenas. No aunque puedas estar nervioso, eres muy buen comunicador. Sí, por ejemplo. pues, ya lo veremos cuando veamos la entrevista. Pero ese colegio me devolvió las ganas de seguir y sobre todo me ayudó muchísimo a aceptarme a mí mismo. Yo siempre me estaba escondiendo de mis dificultades y eso es duro, porque a día de hoy se habla mucho de la felicidad, ¿no? Yo creo que cada uno tiene un significado distinto de la felicidad. Para mí, Sí. la felicidad ha sido aceptarme tal cual como soy. Es buena frase. Y tengo que decir que es bastante complicado que una persona, un adolescente, entrando en la ESO, se acepte. En esa edad, encima, es muy complicado que un adolescente, en la edad del pavo, que todo el mundo intenta pues gustar, intenta quedar bien, ¿no? Un poco en el entorno para ser como el más popular, ¿no? Digamos. Total. Y que una persona tenga, bueno, el valor de decir, no, yo me acepto como soy, es bastante de aplauso, la verdad. Y ya es incluso para aplaudir, no solo en chavales, que es más evidente, sino también incluso en La gente persona de adulta, nuestra sí. edad, personas adultas Totalmente. que ya... Cuesta muchísimo y es normal. A día de hoy, antes yo creo que era un poquito más fácil aceptarse porque no había tanta comparativa, pero a día de hoy las redes sociales Eso, sí, una lacra. es eso para el cerebro, es una locura. O sea, cuánto tardamos en colgar una foto en Insta o sea la red social que sea. El TikTok también, ¿no? El ver tantos vídeos seguidos, tal, y al final... Sí, es muy fuerte. Y yo siempre lo digo, a día de hoy tú ves a los chavales de 14, 15, 16 años y parece que sean más mayores, o sea, es para alucinar. O sea, yo me veo a mí con su edad y es que para nada estaba tan desarrollado, ¿sabes? Porque tienen tanta información que eso es... Sí, pero a su vez yo creo, aquí voy a abrir un poco un debate en la mesa, creo que a su vez el hecho de que las redes sociales hayan hecho ver un poco o nos hagan ver más mayores a los de hoy en día con la edad que tienen ellos ahora comparado con la que teníamos nosotros en esa época, también yo creo que es un poco más, perdón la expresión, un poco más apoyardados, ¿no? Quizás el término para definir a la adolescencia hoy en día de, bueno, pues más pavería, más preocuparse por tonterías que quizás en nuestra época, y hablamos de 10 años atrás, tampoco estamos hablando de hace 30, 40, que antes quizás no estaba. Y repito, hablo de 10 años, no hablo de irnos a antes de los 2000, que no había ese boom de las redes sociales y demás. Yo creo que hoy en día estamos un poco, pues... más tontos con el tema de redes sociales, nos preocupamos demasiado por el qué dirán, ¿no? Un poco mostrar nuestro mejor lado en un sitio que realmente pues no debería tener tanta importancia como un perfil público de redes sociales, y creo que es algo que hoy en día los jóvenes pues sí que se muestran más
en redes sociales que en la realidad. Total. Bueno, al final es un tema también de la propia dependencia que generan. Antes comentabas, Sí. ¿no? El tema de estar viendo tantos vídeos constantemente. Hay una frase que siempre, bueno, últimamente se escucha mucho también, que es este tema de ponte a pensar cuando has bajado 3, 4 o 5 reels, saber cuál era el primero. Sí, Si yo te creo pones que a nadie pensarlo, tampoco. es que directamente ni te acuerdas. Es así. Y al final, evidentemente, es también la dependencia que eso genera, es ese el buscar la dopamina fácil, el placer rápido. Es una cosa que ya no solo sucede con las redes sociales, sino con muchas otras cosas en nuestro entorno y que lamentablemente parece que no tienen freno y que nadie le pone freno y Sí, que parece va que es mal. la realidad y ya Yo está. es una locura. Hoy iba en el coche y yo siempre paso por al lado del colegio donde trabajo y bueno, ves en la parada del bus a chicas y chicos bailando. O sea, es decir, vale, que es muy guay y tal, pero es que se rayan si el baile no les sale. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Sí. le cogen una obsesión a que tiene que ser perfecto, a que no sé qué. Claro, eso es lo que está fomentando las redes sociales, la perfección. Y al final la perfección No existe. no existe. No, Es es imposible. decir, la perfección hace la imperfección. Tal cual, o sea, lo vemos con los móviles, ¿no? Este año está el iPhone 15 Pro Max, el año que viene estará el 16. Sí, ¿no? bueno, Pro ya Max, está sí. ahí dando... Sí, está a punto de salir, si no ha salido ya, no lo sé. Pero si el 15 Pro Max fuera perfecto, no hay necesidad de sacar Claro. otro, ¿no? Y yo siempre les digo a los chavales, te tienes que aceptar tal cual como eres. Totalmente. La comparativa destruye a una persona y te crea muchas inseguridades que al final eso puede terminar en trastornos de conducta alimentaria, depresiones, ansiedad, miles de cosas. Y el otro día en una entrevista hablé de esto y mencioné, cada vez hay más trastornos de conducta alimentaria y no solamente de chicas, porque siempre ¿no? se Sí, relaciona se este tipo de relaciona trastorno completamente. a las mujeres, no, a los chicos también. Y eso es a raíz de pum, 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 pum. Y tenemos que ir con cuidado. O sea, yo soy partidario de que las redes sociales han dado una oportunidad, que han ayudado mucho a que los chavales maduren en ciertos aspectos, que tengan información poderosa, ¿no? Sobre todo política, mil cosas, ¿no? Cultura, tal. Pero luego hay otra parte que se tiene que ir con mucho cuidado, con pinzas. Bueno, al final yo creo que una de las cosas que también fomenta pues que los propios adolescentes o incluso los niños, porque al final los niños son los que ya muchas veces los padres, este es otro melón también, ¿no? Pero que ya les dan un móvil en la mano para que no dé por... Para ¿no? que callen, o sea, para que un callen, poco para tal que cual. calle, ¿no? Pero creo que también está como todos estos líderes ficticios, ¿no? Podríamos dar nombres, podríamos decir Taylor Swift o tal persona. ¿Qué hacen? Bueno, pues vamos a hacer todo el mundo exactamente lo que hacen, y cuando probablemente el cerebro del niño, del adolescente, no está tan desarrollado, es quizá más sencillo pues caer en este tipo de de imágenes que nos quieren proyectar y decir, tengo que ser como esta persona, o todo el mundo hace esto, voy a hacerlo también. El baile ahora que se pone de moda con el Los TikTok de no sé TikTok, qué, Es una locura. es bastante... es Yo he bastante intentado triste. hacer bailes, pero No, no me yo- sale yo ni también uno, soy o sea, lo negado. hago totalmente al revés, tío. O sea, no doy ni una, te lo juro. ¿Lo habéis intentado los dos? Yo lo he Yo intentado. creo que es un gap generacional, ¿no? Y mira que son 10 años, pero es que nosotros Es ya no nada. somos capaces de Es estar en nada. eso. Yo tuve una novia que me comía la cabeza, vamos a hacer un reel, un no sé qué. Digo, déjame tranquilo, por favor, porque a mí esto no. No es lo mío. Te debo decir que yo no... Yo soy chico todavía no copa en la caigo discoteca, eso. ¿sabes? Yo voy con la copita, me voy paseando. Lo de mover Yo soy la cadera, de no. ese team. Mira, ¿vale? tendríamos que haberte traído aquí cuando ya hubiésemos tomado las Tal cuantas cual. copas, el nerviosismo desaparece de... Tal cual, tal cual. No, pero el otro día, por ejemplo, me dijeron una frase que, hostia, me impactó y se me ha quedado porque pasaba por la calle, estaba con un colega, pasábamos por la calle y veías una parada de bus, de 10 personas que habían, los 10 con la cabeza baja mirando el móvil. Oye, que yo soy el primero, que yo soy el primero Tal cual, cuando tengo un sí, rato sí. muerto, Yo pum, también. cabeza para abajo, móvil, WhatsApp, Instagram, YouTube, vídeo, no sé, lo que sea, con tal de entretener. Ok, y de repente se gira mi colega y me dice, tío, la vida en 4K cuando subes la mirada. O sea, deja de empinar el móvil, mira para arriba y mira la realidad de verdad, tío. Déjate del móvil. Y muchas veces te tienes que parar a pensar y decir, tío, deja el móvil, Creo apártalo y que ya está. hubo una cantante hace poco, en un concierto, que todo el mundo estaba grabando y obligó a que guardaran los Es móviles. que- Sí, esto me suena Coño, de... Ahora no Salió- recuerdo quién. yo lo vi por la tele y tal. recuerdo o quién sea, era, pero sí me lo vi pareció flipante Me pareció ese espectacular. Ese momento. No recuerdo o sea, quién era, pero... Yo tampoco, pero fue brutal. Es que además Tío, lo vive- dijo, vive es la- decir, la estás experiencia. viendo el concierto detrás del móvil. Exacto. O sea, vive el momento. Que Así- de así vidas como- vivimos una, claro. tío. O sea, no aquí, jodas. así como algunas... Yo tengo varias imágenes de este último año que es justamente... Hay una imagen bastante representativa de esto mismo, que es el año nuevo.
en París, cerca ahí del Arco de Triunfo. Una foto espectacular, todo el mundo con los móviles. El punto, la canasta de LeBron James, Hostia, sí, que, la canasta que sobrepasó a el Karim número 1. Abdul-Jabbar, y ahí estaba todo el público con los móviles. El otro día, bueno, ahora hace ya unos meses, estuve en las Olimpiadas, fui al atletismo, tuve la suerte de estar prácticamente a pie de pista porque es así un poco aleatorio. Bueno, giro la cabeza, Todo, móviles. Dios. Veo más móviles que cabezas. Digo, ¿pero qué está pasando? Estamos tontos. Sí. Estamos volviendo locos. No, tal cual. La realidad, el momento, lo estamos perdiendo. Y al final pasan los años, ¿eh? Que No, a mí totalmente. yo estoy tocando los 30, o sea, es que de aquí un mes y poco hago 29. Y ves que cada vez el tiempo pasa más rápido y que los momentos los tenemos que vivir. Y los tenemos que vivir de verdad. Sí, Totalmente. Y yo eso en mis sesiones de coaching con los chavales les digo, o sea, tenéis que vivir el momento, tenéis que pasar por épocas, tenéis que fracasar, equivocaros para aprender y construir. Sí. Y yo creo que es así la vida. Totalmente. Respetar, querer a las personas que realmente te quieren, te apoyan Totalmente. y a seguir y a luchar. A luchar. A día de hoy se piensan que todo es fácil. No es fácil. En la vida te lanzan al ruedo. No, y hay te gente tienes que tiene espabilar. suerte, que ¿no? Cuando salió el tema de las criptos, vale, hicieron un boom, que para mí perfecto, o sea, que tienes la habilidad para detectar el cuándo, el cómo y el cuándo sacarlo y ganar dinero, me parece perfecto, pero de ahí, ¿no? A que todo sea eso, a que todo tipo de trabajo sea fácil, no, es que para poder construir algo, tú tienes que luchar muchísimo. A mí con Desetiquétame me ha costado mucho. Cuesta mucho estas cosas. Mucho. por Sí, supuesto. también te digo que cuanto más cuesta, mucho más lo disfrutas. Eso es totalmente Total, cierto. Más pero sí que es reconfortantes. verdad que yo hubo un día que fui a mi psicóloga y le dije, ostras, Belín, ¿cómo puede ser que esté haciendo algo que me apasiona y no esté disfrutando? Y ella me dijo, porque, Marc, te exiges tanto, al final si tú lo haces bien, las cosas funcionarán. Y sigue por el camino, porque lo que se ha conseguido con Desetiquétame en 6 años ha sido espectacular. O sea, un proyecto que con muy poco dinero poder llegar a crear el impacto que hemos tenido ha sido brutal. Hemos hecho unas jornadas que son únicas en España. Las jornadas inclusivas de Desetiquétame son únicas. Trabajamos 5 diversidades con los alumnos de cuarto la ESO. Diversidad de género, orientación, identidad sexual, cognitivas, culturales y funcionales. Las 5 diversidades En una más misma. presentes en nuestra sociedad. Y lo que intentamos hacer ver a los jóvenes de cuarto la ESO de distintos centros educativos es que el problema no es ser diferente, sino el problema es que a la sociedad aún le cuesta aceptar la diferencia. Claro. Y lo que hacemos es llevar a testimonios representando cada una de estas diversidades. Cognitivas, culturales, de orientación sexual, de identidad de género y la última era... Y funcionales. Y funcionales. ¿Podemos entrar un poquito más en eso también y ver exactamente qué es cada una? Bueno, el tema orientación sexual, ¿no? Bueno, el sexo que a ti te gusta, que te atrae. También, hablamos de cultural, ¿no? Sobre todo la diversidad cultural que hay personas de otros países que también vienen al nuestro a buscar nuevas oportunidades, que no se les tiene que cerrar las puertas, que no son delincuentes. O sea, creo que hemos hecho una mala relación aquí. Luego, tema del TDAH, dislexia, ¿no? Y lo que intentamos hacer es que vengan distintos testimonios que expliquen sus experiencias, y es ahí cuando los jóvenes se dan cuenta de que casi todos pasan por los mismos problemas. Claro. Y ahí haces un jaque mate. Y O sea, ahí los chavales se quedan de decir, ¿cómo puede ser que una persona que me está hablando de orientación sexual tenga las mismas dificultades, ¿no? En temas Eso debe sociales ser y tal, que una espectacular. persona Y que también tiene desde el punto de déficit de vista- atención o tal? Claro, de no haber visto tampoco quizá mucha gente con ese problema, Claro. y decir, alguien que tiene una situación completamente distinta ha tenido las mismas vivencias o sensaciones que he tenido yo, y ahí supongo que debe ser... Eso es brutal, y son unas jornadas gratuitas para los colegios, y era uno de mis principales objetivos desde que creé el proyecto, y no he parado hasta conseguirlo, y a día de hoy parece que le he cogido el gustillo a hacer jornadas, porque creo que llevo ya 5 así en nada, en 3 años hace que empezamos a hacer las jornadas. eso define claramente que funcionan Sí, totalmente. sí. Ahora, mira, ahora que decimos que lleva ya 5 jornadas de las que has comentado, cuéntanos algún caso que te haya sorprendido en alguna de estas jornadas, algún caso que, oye Mar, mira, que he estado en tu jornada, me ha encantado tu charla, algún caso que te haya sorprendido.
Pues es que la verdad es que cuando terminan las jornadas me vienen muchos chavales a agradecer lo que han vivido durante la jornada, que eso es complicado y más en una jornada que tiene una duración de 3 horas y media. Ya. ¿No? Ponemos música en directo, tal, para hacerlo más dinámico. Es muy dinámica. Hacemos también una dinámica para 340 alumnos a la misma vez. O sea, es súper chula. Y todo el mundo agradece que, sobre todo, poder escuchar las historias de otras personas. O sea, los testimonios que traéis son lo que más se valora o lo que más... Tal cual. Y mi conferencia también, porque yo hablo ya en mi conferencia mi experiencia, pero ¿no? Todas las historias pues es lo que realmente les impacta. Y a veces te dicen, es que me he sentido identificado con tu mensaje. Es que has dicho tal cual lo que a mí me sucede. Y eso es brutal, porque estás haciendo que esa persona conecte. Claro. Con sus emociones, pero a la misma vez conecte con las tuyas, que eso es muy complicado. A nosotros nos cuesta mucho reconocer nuestras emociones, muchísimo. Es muy complicado. Pues imagínate un adolescente. O sea, yo con 28 años, a día de hoy me cuesta aún. Pero bueno, ya lo voy llevando mejor, porque si me dedico a ello, tiene que ser más fácil. Y cuando ves que un adolescente da ese paso, te reconoce y te pide ayuda, eso es brutal. Claro, es gratificante. Eso claro. es espectacular. Luego, lo podrás ayudar o no, pero ya el paso de reconocer creo que es la mayor ayuda que le puedes dar a una persona. Hablas tú de ser o de considerarte como un referente para estos niños que luego te vienen a darte las gracias de las conferencias que das, pero quiero saber la otra cara de la moneda. ¿Quién fue tu referente a la hora de sentirte identificado con alguna charla que tuviste con esa persona o algún momento que tuviste con cierta persona? Yo, mi referente es, sin duda, Samantha Biosca. Samantha fue mi profe en la época de la ESO y al principio no nos llevábamos bien. Y a raíz de una conversación conectamos tanto que para mí ella ha sido un ejemplo de superación. Ella tuvo un TDAH que no fue diagnosticado en su época porque Samantha, bueno, es más mayor que yo y tal, y en esa época no se hacía diagnóstico. A Samantha le echaron de no sé cuántos colegios, Samantha la liaba parda también a veces. Éramos muy similares en muchas cosas y luego ver cómo ella tuvo la capacidad de decir, yo me voy a sacar mi carrera, voy a trabajar con jóvenes que más o menos son como yo y les voy a ayudar a poder seguir adelante y a que puedan tener un futuro. Y yo creo que ese es el mayor referente que puedes tener. ¿A día de hoy sigues manteniendo contacto con ella? Sí, sí, sí. Y hacemos cosas juntos con Desetiquétame. Muy bien. O sea, a mí ella es pura inspiración. Y cuando realmente necesito algo, ella solamente al verme ya me dice, a ti te pasa algo. O sea, es muy heavy. Tiene como un radar. Y yo siempre que me callo. O sea, yo a veces cuando me pasa algo me callo, no digo nada porque no quiero, ¿sabes? No quiero que el tema de conversación sea ese. Exacto. Pero ella me dice, no vamos a seguir hablando hasta que me cuentes qué te pasa. Qué curioso. ¿Que esto es una cosa que le pasa contigo porque os conocéis de hace tiempo o es también capaz Ella de tiene un radar. En el colegio era una locura. Tú, ven para aquí. Nos pillaba a todos. Cuando la liábamos, ya sabía perfectamente que la habíamos liado Por algún motivo. antes de que nos pillaran. O sea, ya por las caras que poníamos de lerdos, porque en ese momento pones la cara lerdo, que no sabes a dónde colocarte, ya nos pillaba. Cuando pillaba a alguien que venía fumado a clase, o sea, era un radar. O sea, no entraba por la clase, sino a la otra punta del pasillo, ella ya sabía que esa persona iba fumada. O sea, era muy heavy. Curioso. Muy heavy. Sí, sí. Y ella tiene un don en esto de saber conectar, identificar y sobre todo apoyar, que es lo más importante. Ahora que precisamente dices esto del fumar, hablemos un poco sobre adicciones también. Tratas también algunos casos de adolescentes y ¿qué tal? ¿Cómo...? Es complicado. Es complicado porque además en esa época ellos no son conscientes de las consecuencias que puede tener el hecho de empezar a fumar porros, ¿no? O empezar a consumir bastante alcohol o otras sustancias. Porque esto se ve más a largo plazo, no tan a corto plazo, ¿no? Los porros, al final, si tú llevas muchos años fumando, tú ya al cabo de unos años ya sabes que esa persona está consumiendo por su comportamiento, por sus reacciones. Sí. Y cuando son tan adolescentes cuesta el hacer que se den cuenta que realmente eso les perjudica en su día a día.
Y es así. Hay una relación que es muy real, que es que las personas que tienen déficit de atención, bueno, tienden a tener, ¿no? Tendencia a tener adicción a la marihuana, ¿no? Porque al final les crea un estímulo que para ellos les relaja, al fin y al cabo, y eso no es bueno. Eso Claro. no es bueno porque la marihuana no te está ayudando al funcionamiento del cerebro, te está perjudicando. Totalmente. Y te está perjudicando la evolución del cerebro. Y cuando tú tienes 16 años, tu cerebro aún no está desarrollado Claro. al 100%. Claro, y precisamente, no sé si tenéis un poco los mismos casos, pero yo por lo menos los amigos que tengo a día de hoy que fuman porros de forma recurrente, cuando digo recurrente es, yo creo que el paso un poco es cuando estás completamente solo y no lo haces como un acto social, que ya empiezas a consumirlo pues ya más, pues bueno, como, ya prácticamente como si fueran cigarrillos, ¿no? Sí, la periodicidad, exacto. Completamente, que lo que veo es que han empezado justamente en esas épocas, en las épocas de desarrollo en las que nadie les ha dicho o nadie les ha advertido realmente de los peligros que hay detrás. Mira, sabéis, yo con esto tengo una relación de mucho odio con el tema de las drogas, porque lo he vivido en casa. Mi madre, cuando se separó de mi padre, empezó a consumir y se le fue de las manos. Y es ahí cuando nos cambió la vida de la noche a la mañana, en todos los sentidos. Y yo pasé de tener madre a no tener madre durante una época. Y yo tenía 8 años, o sea, era realmente pequeño. Sí. Y cuando ves, ¿no?, a tu madre con una sobredosis, cuando ves que casi la pierdes, ¿no?, te das cuenta de que esto te destruye la vida en todos los sentidos, en todos. Y yo he visto cómo ella ha luchado muchísimo para poderlo superar. No es fácil. Fue a uno de los mejores centros de recuperación, en este caso. Y ella lleva muchos años sin consumir, pero ella me dice, yo siempre soy adicta. Yo puedo caer en cualquier momento y en el momento que pruebe una gota de alcohol, caigo. Y por eso yo a los jóvenes les digo que vayan con mucho cuidado, con mucho. Porque al final ser adicto, puedes ser adicto a los 16 años como a los 30 y pico. O a los 50. Es igual. Es igual, es encontrar un momento de inestabilidad emocional, empezar a consumir algo para tapar esa inestabilidad emocional y ahí ya te crea el enganche. Sí, el bucle ya es... te vas a lo hondo. Y ya está. Y ya dependes de la droga día tras día. O sea, eso es heavy. Me parece interesante esto que has dicho de tú puedes dejar de consumir y Siempre puedes será no adicto. estar, digamos, pues enganchado a algo. No enganchado, al final es lo que has dicho, ¿no? Que un adicto lo sigues siendo a pesar de que ya no consumas. Esto para que también pues lo podamos entender, ¿cómo funciona exactamente el proceso cerebral o la actitud quizá de una persona? Es como que está constantemente pensando, quiero consumir esto, pero me tengo que estar reprimiendo. Al final, el consumo es un hábito, ¿no? Tú al principio, cuando empezamos a fumar, por ejemplo, ¿no?, fumas un día y luego puedes estar 5 días sin fumar o 6 días, pero poquito a poco vas sumando, ¿no? Vas sumando. Cuando tu cerebro se acostumbra a este hábito, ya lo normaliza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú cuando tienes que hacer el cambio de configuración de decir, eso no es bueno para ti, o sea, lo quiero dejar, eso es un trabajo muy duro. Porque ya hay un hábito detrás. Claro, hay muy un hábito logrado. de mucho tiempo, de bastante consumo, y eso lo veréis. O sea, personas que empiezan a consumir, yo qué sé, a día de hoy sales de fiesta y es una locura lo que se ve. O sea, Sí, yo no sé lo que está pasando. pero- Cocaína, es demasiado. ¿vale? Pero demasiado yo todo que el me mundo. digan, vale, me voy a un festival y tal, me he metido un día. Bueno, haz lo que quieras con tu vida. Pero ya cuando empiezas a ir a una discoteca, un Y que lo sábado, normal, una o sea, fiesta normal, ¿sabes? Sin ser especial ni nada, y ya empiezas a consumir, se te está yendo de las manos. Bueno, que señor. tampoco es por normalizarlo en festivales, que, No, bueno, no, que no, es lo habitual, no, pero o sea, entendiendo el argumento de... Pero el argumento de decir, yo no soy partidario, cada persona haga lo que quiera, pero ya cuando empiezas cada fin de a depender de esto, ahí hay un problema, al igual que el alcohol. O sea, a mí me cuesta salir sin beber alcohol, y eso Hombre, es porque he hecho una relación que no es buena. Es algo que quizás en España, más en países más mediterráneos, digamos, lo tenemos asumido como algo que va completamente ligado, ¿no?, a la fiesta. Así que es cierto que no solamente en países mediterráneos, pero yo hablo un poco de la cultura más mediterránea, ¿no? El hecho de empezar a beber antes quizás de los 18 años, que aquí en España es bastante Bueno, común. espera, voy a hacer un pequeño inciso. El otro día escuché un podcast en el que, no sé si sabéis quién es, Nacho Raggio.
Bueno, es una persona que a veces pues hace charlas de muchos de los libros que lee también. Hablaba sobre un concepto que es el del Mediterráneo moral. Y dice que precisamente, bueno, que somos un poco pues la gente que somos como más del sur de Europa, podríamos decir, ¿no? Que claro, lo que nos diferencia quizá de otros países como más centroeuropeos o del Reino Unido, por ejemplo, es que nosotros, hay como en España, como esa cultura de la normalización, por ejemplo, del tomar una copa, de que al niño le damos a probar esa gotita del coñac, del abuelo, del no sé qué, pero a pesar de que esto no es normal normalizarlo, sí que es cierto que la contrapartida es un inglés llega a Mallorca después de terminar el colegio, ¿no? Pero es cierto. Y la borrachera de su vida sin entender las consecuencias, y las consecuencias son fatales, incluso físicas en ese momento por lo que haces. Todo. O sea, pierdes ya el control de todo. O sea, Sí. No, y es un tema bastante curioso. Pues está como demasiado normalizado el hecho de que una persona pues empiece a fumar a de 14, 15 años. Ahora antes, los incluso, vapers sí, estos bueno, no está ayudando absolutamente nada. Es o sea, otro tema que... Pero sí, fumar antes de tal. Coño, yo recuerdo que mi padre sí que empezó a fumar pronto, pero porque antes era algo como bien visto. También Era había algo... más desconocimiento al respecto. Exactamente. es que lo mal visto era no fumar Exactamente, años atrás. exactamente. O sea, era muy heavy. Pero es que hoy en día el que no va por el polvo blanco, va por el polvo en la copa, el que no sé qué. Dices, hostia, tío, no sé, el raro es el que no toma nada, ¿no? Es un poco... el que no mola. O sea, Exacto, parece un poco Uber decirlo así, Sí, pero sí. es que hay también una romantización del consumo de ciertas sustancias. Tal cual. Claro. Tal cual. Sí. Y se exagera, yo creo que, yo no sé las sensaciones, yo nunca he probado ni pastillas ni esas cosas y se exagera. Yo he fumado porros y fumé sobre todo en la etapa de 15, 16 años, tuve una época, ¿no?, donde yo no estaba bien y a mí eso no me sentaba bien, tal cual, o sea, me volvía loco. Y yo seguía porque quería, ¿sabes? O sea, Claro. era como contradictorio, era como, vale, no te sienta bien, pero no, le estás queriendo dar a tu cuerpo esto. Sí. Y yo a día de hoy es que no fumo, o sea, no, nada, o sea, quiero decir, bueno, tabaco de vez en cuando, pero bueno, ya está. Claro. También es cierto que para mí hay un debate, o sea, yo por ejemplo a mí me gusta mucho el concepto como de la libertad, es decir, creo que evidentemente tiene que haber un respeto por lo colectivo, porque si no, no seríamos una sociedad y seríamos básicamente, habría un libre albedrío no bueno, pero al mismo tiempo creo que la libertad individual es muy importante. Y así como antes hablábamos de las redes sociales, ahora hablábamos pues del tema de las drogas, claro, la cuestión es, ¿dónde está ese equilibrio, dónde está este balance entre vamos a permitir o no prohibir ciertas cosas para el individuo, que luego vemos que la prohibición también conduce a un consumo mayor Sí. por ese halo de inasequible, ¿no? Pero por otro lado también cómo se puede controlar permitiendo la libertad del individuo. Es una cosa que... Bueno, yo creo que falta formación, es decir, Ahí está. en el colegio, charlas, que sean conscientes de lo que están tomando. Ya está, y ahí que cada uno decida Yo- lo que... Estoy de acuerdo, pero yo creo que al final la charla típica que hemos podido tener todos en el colegio, que te viene pues la patrulla de policía de Mossos o de policía local, y bueno, pues que te aparece en una clase de segundo o tercero de la ESO y que te viene con el discurso de no toméis drogas, no toméis alcohol, cuando sabes que si te lo da un jueves, mañana mismo ya estás con un cubata en la mano con tus colegas, ¿no? Pero ¿desde qué punto hacen esta charla? Es decir, te viene un policía y te dice, no consumas esto, esto y esto. Claro. Muchas veces Pero tampoco desde la no se obligación. abre No, está esa claro. persona. Pero tú si escucharas la historia, ¿no? Por ejemplo, la que vivimos en casa. Eso yo creo que te marca, y tanto que te marca. Eso te marca. Yo qué sé, Pedro García Aguado, por ejemplo, Otro ¿no? caso, El hermano sí, mayor, claro. pues fueron al mismo centro que mi madre. Y tú ves como a él las drogas le jodieron la vida. Era campeón olímpico, era uno de los mejores jugadores de waterpolo y Y al pozo. al pozo. Completamente. Y su mejor amigo, creo que era el portero de la selección, se suicidó por lo mismo. Y eso es duro, eso es jodido. Eso marca mucho más que el que te venga una patrulla y que te diga no tomes, Claro, no tomes, o sea, deja de tomar. Las vivencias, Está para claro. eso hay gente que tiene experiencia y estas experiencias se tienen que compartir. Completamente. Y no se tiene que tener miedo. Yo, pues al igual que hice con Desetiquétame, con mi vida, yo no tengo miedo de reconocer lo que he vivido, mis errores. Al final mis errores me han ayudado a ser la persona que soy a día de hoy.
y ya está. O sea, te tienes que abrir, al final habrán personas que me machacarán. Bueno, estarán perdiendo el tiempo porque a mí no me van a machacar. O sea, yo tengo la conciencia muy tranquila. Pero yo creo que hay un poco ese miedo, y voy a sonar un poco redundante sobre todo con tu proyecto, de que te pongan esa etiqueta, ¿no? Tú cuentes tus vivencias y que te pongan ya la etiqueta de, vale, esta persona ha consumido marihuana en su día, pues este tío es un porrero y es un yonki. Pues es otro de los problemas de la sociedad, Claro. de la cultura de la cancelación. Voy a no decir lo que he vivido, voy a quizá dar una imagen un poco sesgada sobre lo que he hecho o he podido dejar de hacer, porque así me van a ver con otros ojos. Claro. Vamos a ser reales, vamos a no tener miedo de decir las cosas que realmente hemos vivido, porque al final es lo que decías antes también del tema de los errores. Bueno, los errores nos conducen a ser quienes somos y desde luego, como decíamos también, la perfección no existe y hay que abrazar la no perfección Tal también. cual. Y yo por eso, lo que decías, mi proyecto se llama Desetiquétame, porque creo que las etiquetas son muy malas. Totalmente. No hablo de las etiquetas de un TDAH, una dislexia. Estas etiquetas son más que necesarias para entender lo que sucede, sino las prejuicio. etiquetas de fracasado, de inútil, de yonki, ¿no? De todas estas Claro, la etiquetas. estigmatización y los calificativos que van de la mano socialmente Hace con... mucho daño eso. Y yo creo que las personas, pues bueno, cada uno tienen experiencias, pero no merecen ser etiquetados. Ya está. O sea, y Desetiquétame se creó para dar voz a los jóvenes que tuvieran plena libertad de mostrar sus sentimientos, de reconocer situaciones, porque al final es cuando empiezas a avanzar. Siempre. Siempre. Cuando tú haces pum y muestras tu parte más vulnerable, es cuando realmente empiezas a crecer. Totalmente de acuerdo. Si tú te escondes, no vas a crecer. Te vas a autoengañar a ti mismo. Y los años pasan. Y cuanto más te autoengañes, más te estarás limitando Sí, la a bola se poder hace más experimentar, a poder crecer. Completamente. Antes también fuera cámaras nos comentabas que también vas al psicólogo. Sí. Un poco creo que es un espacio muy importante para poder abrirte, para poder soltarte, sin, bueno, quizá pues ese prejuicio de la sociedad y de los demás, pues no tener que asumirlo, ¿no? Por lo menos, sino pues poder abrirte en confianza. ¿Qué es lo que opinas sobre el hecho, la posibilidad de poder compartir un momento interesante y un seguimiento con un psicólogo? Yo creo que todos tendríamos que ir al psicólogo, a un coach, o sea lo que sea, ¿no? A alguien que realmente nos dé un espacio para podernos abrir y poder ser 100% sinceros. Y para mí mi psicóloga hace 11 años que estoy con ella. O sea, yo empecé con ella cuando tenía 17 años, después del tema del suicidio. Y Belín ella siempre me dice que ella ha sido el copiloto y yo he sido el piloto, ¿no? Qué bonito. Que ella me ha ayudado a construir un camino que realmente ha sido fantástico. Y ha sido ella quien me decía, va Marc, tú puedes un poquito más, va, no sé qué, ¿no? Cuando terminé la ESO, bachillerato, del bachillerato al grado superior. Luego me dijo, oye, ¿y si te vas a la otra punta del mundo a vivir? Así aprendes el inglés y vas a crecer mucho como persona y tal. Y al principio dije, está loca, digo, al igual me voy. Y al final acepté. Y os puedo decir que fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, una de las más duras, porque al principio fue duro de narices, pero luego la libertad que yo tuve en Australia, las personas que conocí de todo el mundo, el poder relacionarte con personas de culturas totalmente distintas a la tuya en un país que es brutal, que puedes hacer miles y una de actividades, me hizo crecer muchísimo y fue lo que me dio esa fuerza de decir, ahora toca hacer la carrera. Porque hablas ahora de este viaje que has tenido, que tuviste a Australia. ¿Cuál fue el punto en el que dijiste, me voy, me voy, quiero pasar esta experiencia durante un X periodo de meses para enriquecerme como persona, lo que has dicho tú, aprender inglés, relacionarte con más gente a nivel internacional? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, un poco más de Bueno, detalle. yo creo que fue, mira, yo cuando me fui del SPE, yo me fui a la Escola Mireia Centre d'Estudis, que está en Montgat, y ese colegio fue quien me dio la oportunidad de poder hacer el bachillerato de nuevo. Y gracias a ese colegio yo seguí adelante, no dejé los estudios. Y fue cuando yo terminé el Mireia, hice el grado superior y yo ya había cogido una rutina de estudio muy exigente. Es decir, cada día estudiaba muchas horas. En el Mireia me quedaba hasta las 9 de la noche en la biblioteca estudiando. Cerraba el colegio con las chicas de la limpieza cada día. Y porque veía que yo para poder avanzar necesitaba invertir horas. No necesitaba otra cosa que eso.
Y me exigí tanto en el bachillerato como en el grado superior, que dije, es que ya no puedo más. O sea, había un momento que dije, no puedo más. Y necesitaba vivir otra experiencia, necesitaba parar sin parar el proceso de aprendizaje, pero de otra manera. Y fue cuando se me presentó lo de Australia, que al principio lo veía una locura, y luego me paré a pensar y dije, oye, ¿Por qué no? ¿por qué no? Tenía 21 años, era el momento para hacerlo. Y yo me fui a Australia con la intención de aprender, de crecer como persona, de aburrirme conmigo mismo, porque nunca nos aburrimos, nos cuesta muchísimo, porque siempre estás con las personas que quieres. Ahí no, ahí yo fui solo, sin hablar inglés, no sabía ni decir hello, y me costó muchísimo relacionarme, pero luego tuve esos momentos de aburrirme solo, de valorar mucho todo lo que había conseguido, y me dio la fuerza de decir, ahora voy a hacer la carrera, cuando todo el mundo me decía que no sería capaz de hacer una carrera universitaria. Y parece ser que tan tonto no era, porque mis notas fueron bastante buenas. Mi proyecto ha sido el único proyecto de la universidad que ha salido vivo de mi promoción. Hostia. Y que aún sigue vivo. Y luego hice el máster de coach personal. O sea, fue para mí un momento de valorar todo lo que había conseguido y de encontrar esa motivación. Creo que también uno de los problemas justamente de la sociedad de la inmediatez y el placer rápido que vivimos es que nos cuesta también valorar mucho aquellas cosas que logramos y siempre nos fijamos en qué es lo siguiente, qué es lo siguiente. Y el hecho de valorar la soledad, ser capaz de estar con uno mismo, con la tranquilidad y decir, hey, aquí estamos, esto es lo que he conseguido, así es como yo me siento orgulloso de mí mismo, y es tan complicado y parece que es... No sé, Tal cual. que Mira, poca se me gente pone lo la ve. piel de gallina porque aquí mi día a día pasa muy rápido. Los días me pasan volando, los años me pasan volando desde que tengo 18 años. Creo que se acelera todo, ¿no? Cuando cumples 18. Y en Australia la sensación era que el tiempo pasaba muy Se lento. ralentizaba todo. Te lo juro, o sea, era una locura. Y yo estuve casi un año, no llegué al año. Pero se me hizo súper largo, pero viví unos Una experiencia momentos. brutal. Sí. Y me llevo a personas que las quiero para toda la vida, sin duda. Sin duda. Bonito. Qué bien. Has comentado el tema, uno de los temas también en Australia que conseguiste valorar más, fue el tema de pasar tiempo contigo mismo, pasar tiempo en soledad, que creo que hoy en día es algo que es bastante difícil encontrar a alguien que te diga, yo valoro el hecho de pasar momentos bueno, conmigo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí personalmente sí que me gusta pasar mucho tiempo solo. No por un tema de ser poco sociable, considero una persona bastante sociable, pero sí que es cierto que mucha gente no valora el hecho de pues estar solo, ya no con el móvil, sino pues estar solo y dando una vuelta, escuchando música, valorar ese tiempo en soledad. Y la gente que quiere pasar tanto tiempo o muchísimo tiempo de su vida pues con gente, ¿no? Ni que sea estar acompañado. ¿Qué piensas tú de la gente que no valora esos momentos de soledad? ¿Crees que la gente necesitaría valorar mucho ese tiempo solo? Porque al final solo es cuando uno se conoce más a sí mismo. Total. Es necesario. O sea, yo creo que el saber, ¿no?, cuándo estar tú solo, hacer aquello que realmente te apetece en ese momento en concreto, creo que es súper necesario para tener una tranquilidad en algún momento de tu día o de la semana, ya no digo cada día. Yo he tenido la necesidad de quedar con amigos y tal para no sentirme solo. Y eso es un miedo. El miedo a sentirse solo lo tenemos todos. Y hay personas que lo tienen más y otros menos. Y por eso hay gente que le cuesta estar solo. Yo, por cosas de la vida, mis relaciones con pareja no han sido realmente largas, pero tampoco no tengo necesidad de tener pareja. Hay momentos que me apetece, pero hay otros momentos que no. Y luego verás a personas que están con una persona, lo dejan y al cabo de 2 días están con otra. Sí. Eso no es sano, joder, no me jodas. Es decir, es muy complicado que en 2 días te olvides de la persona con la que has compartido momentos. O eso que no era real, lo que estabas viendo con otra También persona. puede está ser, claro. o sea, pueden haber mil hipótesis, pero la realidad es que cuando tú haces un cambio tan brusco es que realmente necesitas a alguien a tu lado y que te cuesta también estar una época tú solo, ¿no? Y ahora yo me he cogido una época que he dicho, no quiero saber nada de este tema. Y me ha ido muy bien, o sea, genial.
Es curioso que siempre, bueno, se me viene a la cabeza como algunos nombres justamente de personas que he conocido a lo largo de mi vida que piensas, es verdad, hay gente que no sabe estar sola y que cuando termina una relación empieza otra y luego empieza otra, es curioso. Sí, sí. Sí. Mira, yo me pasó con una de mis últimas parejas, esa persona a mí me ha impactado. Yo siempre digo que yo me he enamorado de dos personas. Y una cuando tenía 18 años y la otra fue hace relativamente no mucho. Y bueno, lo dejamos tal varias veces y al cabo de 2 días ya empezó con otra persona. Ostras, para mí eso fue Eso es duro. Guau. Duro. de decir, ¿cómo puede ser? O sea, yo qué sé, yo me pensaba que lo nuestro era especial y tal, y que valorabas, ¿no? También un poquito todo lo que habíamos, bueno, vivido juntos, y cuando ves que esa persona va y empieza una relación con otra persona, pues dices, jope, ¿sabes? Te quedas como súper vacío de Qué decir, rápido ha pasado página de mí, claro, y dices... sí, y sí, sí, y qué rápido han encontrado ese estado de bienestar al final, ¿no? Porque cuando estás en relación y más a los principios es porque estás happy. Y sí, sí, eso fue, a mí eso me marcó, me sorprendió, Es duro. más bien dicho. Es duro, totalmente. Hablando un poco más sobre el tema de relaciones de pareja en adolescentes, supongo que también, evidentemente, claro, o sea, el tema del amor es algo, pues, bueno, ya no solo del amor, sino también de la sexualidad, serán temas pues muy recurrentes que preocupan a la gente, pero se preocupan a los adultos, pues imaginémonos evidentemente a los adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas experiencias que también hayas podido escuchar que digas qué interesante o, sí, desde la perspectiva de alguien más joven? Eh, Es que, claro, me cuentan a veces cosas que, bueno, alucinas también por la edad que tienen, ¿no? Van un poquito adelantados en ese aspecto. Hay jóvenes que no, hay otros que sí, también en nuestra edad también pasaba. Lo que pasa es que, yo qué sé, a día de hoy es un aquí te pillo, aquí te mato. O sea, más que sentir la emoción del amor o del querer, eh, es aquí te pillo, aquí te mato. Yo es que creo que conforme ha pasado el tiempo, se ha perdido como ese sentimiento de qué especial el momento que estoy pasando con esta persona. Y es lo que dices tú, un poco van más a lo banal o a lo carnal que no a lo especial, ¿no? Eso yo creo que mata un poco no sé, el momentum con esa persona, ¿no? Yo al final, joder, las primeras veces que empezabas a quedar con alguien y que la otra persona pues veías que podía ser especial para ti en un futuro, yo al menos lo vivía con, no sé, como un momento de decir, hostia, tío, pues me siento especial y quiero que esa persona se sienta especial conmigo cuando estoy quedando con ella, ¿no? No el aquí te pillo, aquí te mato que has dicho tú, que lo mata todo, bajo mi punto Tal de cual, vista. no, no, es así. A mí me ha costado ser aquí te pillo, aquí te mato. O sea, yo necesitaba algo de conexión. Sí, un mínimo de feeling, Sí, sí, sí. pero luego ves a personas que dices, es que ni feeling ni hostias. O sea, Pam. voy a por faena y ya está. Y a mí eso me cuesta de verlo. Y a día de hoy a los jóvenes cada vez lo veo más. Al final las redes estas, ¿no? Como Tinder y todo esto, también ayuda, ¿no? Un poquito a cambiar mucho de parejas, a conocer a gente nueva muy rápido, muy tal. Bueno, Que por una parte estas aplicaciones tienen su parte sí, buena, sí, ¿no? no, De, no, oye, total, total. acercan un poco la manera de conocer a alguien y te dan esa facilidad de no tener que interactuar de primeras con alguien para esas personas que quizás tengan esa timidez. Pero por otro lado, lo que dices tú, que al final todo se convierte en algo, una carátula, y en base a esa carátula, derecha, izquierda y elijo. Claro, tú ya lo ves en los comentarios de las chicas, en nuestro caso. Claro, tú ves, no soy de una noche, tal Ya. cual, ¿no? O sea, ya te lo están poniendo y eso significa porque hay muchas personas que van ahí ¿no? A hacer lo que tienen que hacer, en ese caso. Pero bueno, sí que es cierto que eso ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado mucho también a conocer a chicas que no tenían idea, a no tenerme que obligar a salir de fiesta Claro. tampoco para conocer a gente. Tiene su parte buena y yo creo que hay distintos perfiles. Pero en la adolescencia es lo que veo y es lo que escucho de muchos chavales que yo. Claro. A mí personalmente debo decir que no me gustan estas aplicaciones, porque creo que todo lo que sean facilidades, evidentemente vivimos una era postmoderna en la que cada vez pues tenemos como más accesibilidad a varias cosas, pero creo que hay cosas
yo, no sé, quizás soy de un pensamiento un poco arcaico, un poco tradicional en ese sentido, pero sí que creo que la magia que surge en un momento, el conocer, el salir, el amigo de esta persona y me presenta en otro grupo, o sea, yo qué sé, ahora hace unos días estaba en una boda y me encanta, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, conoces este grupo, el otro, te presentan aquí, no sé qué, ya no es ni por el hecho de ligar, es también por el hecho de conocer a gente, Sí, totalmente. tener como más experiencias con más gente. Claro, para mí esto es lo guay. O sea, esto de Eso todo el es. día con el móvil, esto que es como un catálogo, para mí es algo que no... O sea, lo digo también porque desde mi punto de vista, claro, o sea, yo no he utilizado estas aplicaciones nunca y por eso quizá no lo entiendo. A ver, funciona. O sea, Funciona, funciona. Sí. Yo también creo que funciona, está claro. O sea, a ver, al final no deja de ser una aplicación funcional, pero sí que es cierto que es puramente lo que has dicho tú. Es que yo creo que la palabra que lo refleja es un catálogo. O sea, un catálogo lleno de páginas, 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 en el que tú, pues, te quedas con esa página del libro o la desechas. Es básicamente eso. Mira, yo cuando empiezo conversación es que me da pereza porque cada vez que te haces un match Exacto, es el cuestionario es, típico. vuelves a empezar de nuevo. Sí. ¿Sabes? Yo ya tengo el Pues es que- copia-pega. es que O sea, a mí- yo voy a lo básico, ¿sabes? Copia-pega, copia-pega. Porque te lo juro, tío, que es que me agobia que Sí, flipas, ¿sabes? literalmente. si hay un método que funciona, replícalo. Tal cual. Economías de escala. Y a mí hay algo que odio. ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, eso O sea, es algo para que... explicar lo que, Esto me a qué me define a dedico. mí. No, pensemos, no, o sea, esta es otra también. Exacto. Esto me define a mí en la O que sea, me... dependiendo a lo que me dedique, soy interesante, no lo soy. Exactamente. No jodamos, ¿a dónde está la persona? ¿No? ¿A dónde está ese fondo? Y a mí me preguntan cada vez a qué te dedicas, como yo tenga que explicar las cosas que hago, o sea, es que no terminamos ni mañana. E incluso es que no quiero que el tema de conversación sea ese. Exactamente. O sea, yo a veces sí que he puesto alguna foto en conferencia porque yo no soy fotogénico. O sea, solamente salgo bien cuando no soy consciente de que me están haciendo fotos. Y haciendo conferencias, pues hago con el perfil bueno, porque mi cámara ya sabe dónde pillarme y tal. Y bueno, y da rollete, ¿sabes? Y luego, pero es que tú das conferencias, es que no sé qué, y digo, uff, digo, pereza, Ya empezamos otra vez. pereza. Y bueno, estoy fomentando yo que pregunten, pero bueno, soy yo quien se queja. Bueno, pero es tu también. perfil bueno, que es lo que Exacto, importa. tal Que es lo cual, que importa. tal cual, tal cual. Sí. Oh. Otro tema que quizá nos vamos a ir un poquito por las ramas, pero creo que como tratas mucho con gente muy joven, creo que también es interesante. A ver, voy a intentar hilarlo de una forma que no sé si voy a ser capaz de hacerlo, ¿eh? Ya aviso de antemano. Cuidado. Cuidado. Claro, precisamente hablamos como de la facilidad que tenemos hoy en día para utilizar las redes, para Instagram, Tinder, llamémoslo como queramos, para conocer gente. Y luego también decías tú el tema pues de más del libre albedrío, ¿no? De la sexualidad, aquí te pillo, aquí te mato. Claro, también lo que vemos en la sociedad actual, en la sociedad occidental, evidentemente, es una ratio de divorcios por matrimonio que es bastante bestia. No sé decir si es el 70%, si es el 80%, pero sabemos que más o menos por ahí andarán las cifras. ¿Cuán importante es o cuánto afecta para el desarrollo del niño o del adolescente en estas épocas pues un poco complicadas, ¿no? Que pueden estar viviendo en según qué casos o con según qué problemas que puedan tener? Si los padres están juntos o separados, que hayas podido ver, y cuán importante es el núcleo familiar para evitar este tipo de situaciones. Bueno, al final, mira, si un matrimonio decide separarse, será por algo, ¿no? Yo siempre digo que convivir con alguien que no sientes ese amor, esa pasión que sentías años atrás, creo que eso ya no tiene sentido. A veces hay matrimonios que aguantan por aguantar y al final el grado de discusión cada vez va a más, ¿no? Porque cada vez se aguantan menos. Claro. Y eso al final afecta a los niños, chicos, chicas. Afecta muchísimo porque ellos ya son conscientes, ¿no? de las discusiones y tal. En tema de separación, bueno, hay casos donde a los niños les cuesta muchísimo aceptar. Yo llevo algunos casos que les cuesta. Pero yo siempre les digo que todo es por algo. Es decir, si en ese momento sus padres han decidido separarse, es porque han visto que era lo mejor para ellos también. Y yo siempre les digo, al igual que vosotros queréis conocer a alguien, sentir ese amor, esa pasión, vuestros padres también lo quieren y también lo merecen. No significa que tú te cases y ese matrimonio sea para toda la vida. Totalmente. Es que yo no creo en el matrimonio de toda la vida tampoco, porque yo sé que el amor va pivotando y hay un momento que tú dejas de sentir el amor y pasas a querer nada más. Pero hay gente que el querer ya tampoco lo siente, por eso no creo
en el amor de toda la vida. Y al final todo depende de los padres. Es decir, si los padres deciden tener una buena relación, porque a veces es como nos divorciamos, pero nos odiamos. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Exacto. Y hay más porque tenéis algo en común. Es decir, ya no sois vosotros, sino que hay los niños también. Y cuanto mejor sea esta relación, pues mucho mejor. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Y bueno, mi padre conoció a su pareja actual hace 20 y pico años ya, Ana, que es como una madre para mí. Y mi madre conoció a Pompili, ¿no? Que se llama Pompili, que es su pareja, ¿no? Y se casaron y tal. Pues a nosotros nos han dado una familia. Mi padre, porque tuvo, o sea, yo tengo a Ariana, que es mi hermana de sangre, tanto de padre como madre, pero luego mi padre tuvo a 2 niños más con su pareja actual. Y luego el marido de mi madre también tenía 2 hijos, él y Pompili también se llama. Y, joder, que hemos creado una familia muy chula. Y si no se hubieran separado, pues esto no hubiera pasado. Claro. Y yo a día de hoy no tendría tantos hermanos. O sea que, quiero decir que no es un trauma. Y al final la relación sí que no era buena, pero poquito a poco pues fueron construyendo una buena amistad para nuestro bien. Eso está muy bien. Y yo creo que tiene que ser así. Claro, por completo. Tal cual. Y ya está. Y yo siempre digo que en el momento que vean que eso no chuta, a cambiar. Y en el COVID pasó. El COVID se piensan que es la pandemia del coronavirus, ¿no? El COVID fue la pandemia de muchas cosas. Es decir, totalmente. En tema de las relaciones, ¿cuántos divorcios han habido después del confinamiento? Porque pasaron de verse algunos momentos del día a convivir 24 horas en casa. Cuidado. Ahí hay cositas. Una bomba explosión ahí que puede, sí. Claro, es lo que pasa. Sí. Y bueno, eso. Hablando un poco a ver cuándo me caso yo. Hablando un poco del confinamiento, ¿cómo viviste tú como conferenciante o persona que da charlas en colegios? ¿Cómo viviste tú esa etapa? Pues mira, a ver, claro, me pararon por completo. Además, yo terminaba de cerrar un acuerdo con Natura Visé, que es una empresa de cosmética muy conocida, donde me financiaban 50 conferencias para ese año. Anda. Y claro, fue firmar el contrato en febrero, en marzo, ¿no? Que nos confinaron y toca puerta, yo con un drama de decir, joder, digo, ¿cómo hago las conferencias y tal? Y mira, cuando empezó el confinamiento yo di una conferencia online para Latinoamérica que se conectaron, no sé si habían 30.000 personas conectadas. O sea, sí, se hicieron diferentes enlaces mediante Zoom y tal, y se retransmitió en directo en YouTube, tal, no sé qué. Fue una locura de conferencia. Y luego también yo di otra conferencia aparte de Etiquétame y tal, y fui dando un poquito de actividad. Y también dando voz a los problemas que estaban habiendo en casos con niños con trastornos de aprendizaje dentro del confinamiento, que también era muy importante. Y al salir del confinamiento, pues la verdad es que fue el mejor año de Desetiquétame. Hostia. Es decir, teníamos vetada la entrada a los colegios, pero querían las charlas de Desetiquétame. Y yo iba a dar conferencias con la mascarilla, sin acercarme a los alumnos y tal. Y claro, al principio era como frío, yo también me cansaba mucho el hecho de hablar y ahí no poder respirar, pero la verdad es que fue el mejor año. O sea, ese año di 60 y pico conferencias en centros educativos. Sí. ¿Las haces a nivel nacional o a nivel nacional? Nacional. Cuando sale, pues mira, Madrid, voy a Madrid. Mallorca, además ahora con la gerencia que me toca viajar bastante, también me permite el poderme escapar a dar algunas conferencias. Claro. Una pregunta así como también de curiosidad. Bueno, claro, nosotros nos llamamos Maskov, que precisamente pues ahí con el tema de la situación, pues bueno, me parece curioso también que un poco pues ahí está el concepto. Por el tema de la libertad a la hora de poder expresarte en cualquier conferencia, ¿ha habido algún tema que quizá haya sido demasiado tabú por parte del organizador o la organización de alguna conferencia que te hayan dicho no puedes hablar sobre esto? ¿Si me han limitado en mi discurso? Correcto, alguna vez. No, porque si no, no doy la conferencia. Muy bien. O sea, es una condición sine qua non para dar una conferencia. Incluso si veo que alguna organización no cumple los valores que tiene Desetiquétame o yo como persona, tampoco.
Si veo una colaboración que por X motivos hay algo que no me cuadra, tampoco. O sea, prefiero no tener dinero y ser fiel a lo que estoy haciendo y el cómo estoy haciendo las cosas, a tenerme que bajar los pantalones para llegar a cumplir cualquier objetivo con una ayuda que realmente creo que no es la adecuada. O sea, yo con eso soy muy estricto, además no solamente con Desetiquétame, con la gerencia también, dentro de la organización. He tomado ciertas decisiones que creo que han sido fundamentales para que la organización siga adelante. Y no han sido fáciles, o sea, era retirar un certificado de bienestar animal durante el transporte que vi que no cumplía con las características que debe cumplir, y ahora estoy creando uno de nuevo con una de las certificadoras más importantes de España. O sea, yo siempre trabajo desde la ética, desde lo que es ético y ya está. Bueno, pues eso lamentablemente brilla por su ausencia cada vez más en un país como España, y ya no solo un país como España, sino también esta sociedad, ¿no?, en la que todo es así, no, es el no trabajar o el no esforzarse por las metas de uno, y al final pues vamos a prostituir un poco nuestros valores. Así que creo que eso es muy importante y es un mensaje muy bueno, porque creo que más allá del rédito económico que quizá uno podría obtener por el hecho de venderse, ¿no?, y por vender sus valores un poco, al final la sensación que uno mismo tiene es muchísimo peor, y desde luego no vale la pena y no hay que venderse nunca este tipo de cosas. Y yo siempre digo, si tú eres bueno haciendo lo que haces, lo haces con pasión, con ganas, te esfuerzas y eres constante, al final, tarde o temprano, llega la oportunidad. Totalmente. Y es que lo he vivido yo como persona. En enero, cuando me propusieron la gerencia, que era un sector totalmente distinto al que yo estaba haciendo, y es un cargo bastante importante dentro del sector cárnico, vi que todo venía a raíz de todo el esfuerzo. O sea, ellos sabían que yo venía de otro sector, pero también eran conscientes de todo lo que había hecho y de cómo lo había hecho. Y eran lo que buscaban, un perfil joven, un perfil que no tuviera miedo a la hora de emprender nuevas iniciativas, y un perfil que sea sincero. Y el día que tuve la reunión con toda la junta, que me tuvieron que votar para poder ser gerente, dije, si veo que yo no cumplo, seré el primero en dar un paso al lado. Digo, yo esto no lo hago ni por el dinero ni nada. Para mí esto es aprendizaje puro y duro. Y si yo veo que no puedo estar a la altura de lo que me estáis exigiendo, seré el primero en dar un paso al lado. Y aún lo sigo manteniendo. Y en 9 meses que llevo en la gerencia han habido muchos cambios. Y yo era el primero que tenía miedo. O sea, miedo no, porque no es miedo, es respeto, ¿no?, a lo que te estás enfrentando. Pero poquito a poco fui cogiendo y trabajando y organizándome todo. O sea, toda mi agenda, todo. Y me ha dado tiempo para aprender, equivocarme y avanzar. Ensayo, error, totalmente. Tal cual. Cuéntanos un poco más acerca de esta asociación, para también dar un poco de visibilidad a este otro proyecto que tienes entre manos. Y también un poco cómo llegó la oportunidad para llegar a este puesto de gerencia actual. Cuéntanos un poquito del proyecto. Bueno, ANTA es una asociación que representa, ¿no?, a las empresas del sector del transporte de animales vivos. A día de hoy es fundamental, ¿no?, el trabajar para el bienestar animal. Sabemos que son animales de consumo, pero nosotros somos los primeros interesados en que estos animales, durante toda la cadena, tengan las mejores condiciones posibles. Y lo que hace ANTA es, sobre todo, está mucho en contacto, tiene muy buena relación con el Gobierno de España, con los ministerios competentes, donde damos voz a las empresas del sector, a las problemáticas, a las cosas que no están funcionando, y también proponemos, ¿no?, normativas, cambios que pueden ser beneficiosos tanto en temas de bienestar animal como para el equilibrio del mismo sector. Y a día de hoy, por ejemplo, estamos trabajando mucho en tirar atrás una normativa que proviene de Europa, que se presentó en diciembre, en la propuesta normativa, donde se prevé que haya muchos cambios, y la consecuencia es que puede llegar a paralizar el sector cárnico desde el inicio hasta el final, porque han atacado mucho el tema del transporte por carretera. Y claro, ellos dicen que hay bienestar animal. Nosotros ahora vamos a empezar un estudio con pruebas pilotos reales, donde vamos a aplicar todas las medidas que quieren implementar, y donde vamos a demostrar que no hay bienestar animal. O sea,
cuanta menos densidad hay en los camiones, más riesgo de lesión hay en los animales. Luego las horas de viaje, por ejemplo, ¿no? A partir de los 30 grados van a obligar a hacer toda la circulación en horario nocturno, es decir, van a obligar al sector a trabajar en horario nocturno, ya no solamente a los transportistas, sino a las granjas. Claro. O mataderos también tendrán que hacer esos turnos, lo cual tú no puedes obligar a los trabajadores a trabajar por la noche para mantener su puesto de trabajo. Sí, ahí tendrán que hacer apañarse como puedan para... No hay por dónde cogerlo y estamos trabajando muchísimo para dar otras propuestas que mejoren la normativa actual, la 1/2005, y ya está. Y estamos ahí trabajando con Europa. Son propuestas de cara a las normativas, digamos, no para, o sea, propuestas de normativas, digamos. Claro, o sea, Europa antes de sacar una normativa saca una propuesta, ¿vale? La Comisión en este caso sacó la propuesta y de ahí hemos tenido que hacer un informe que lo presentamos al Ministerio de Agricultura, al Gobierno. Luego lo hicimos llegar también a Europa y, bueno, cada informe, ¿no?, decía cosas distintas. Y al final, a raíz de estos informes, pues tienes que ir trabajando para encontrar un equilibrio. Porque si tú ves que esto va a perjudicar muchísimo y que no va a cumplir los objetivos que Europa quiere cumplir en la Agenda 2030, porque están sacando normativas que dices, bueno, es decir, veremos lo si estás se cumple, sacando, ¿no? Sí. lo estás sacando porque sabes que en el 2030 no os comprometisteis a hacer esto y esto, pero no saques una normativa por sacar. Creo que no sé si es hoy o hace unos días salió la 2045. La 2045. Sí. Es decir, que a ver lo que pasa. Y estamos trabajando muchísimo en ello, muchísimo. Y esto son muchas horas. Y este estudio será espectacular, sin duda. Lo hacemos en colaboración con la Universidad de Lérida, la de Murcia, con Interporc, con el soporte del Ministerio de Agricultura. O sea, hay muchos organismos detrás del estudio. Sí, ahora mismo sí. Yeah. ¿Hasta qué punto tiene competencias el Estado ahora mismo, pues, para poder realmente influir en las decisiones de la Comisión Europea? Pocas. Es decir, cuando Europa dice A, Se tiene que hacer A. se tiene que hacer A. De hecho, o sea, lo digo más que nada porque creo que una de las batallas que hay ahora mismo en el mundo es el nacionalismo contra el globalismo un poco, ¿no? Entonces parece que de alguna forma nos quieren llevar a ese punto de no, o sea, los estados-nación, la autonomía de decisiones que van a afectar a todos los ciudadanos, por ejemplo, en España, no es importante. Lo importante es en Europa, lo importante es en Occidente. Entonces, bueno, claro, por eso pregunto también hasta qué punto España puede afectar. Es curioso porque en las elecciones, ¿no?, en las nacionales, bueno, todo el mundo va a votar y tal, y luego cuando son las europeas, a mí me pasaba, yo nunca iba a votar las europeas. Y ahora que estoy en este cargo, que tengo toda esta información y sé de lo que va la cosa, dices, es que es muy importante votar a Europa. O sea, Mucho. no. Bueno, siempre se consideran unas elecciones Mucho. de segunda, digamos, y estamos en No, lo cierto es de que son... si Europa dice A, tú por ser un Estado miembro de la Unión Europea, un país miembro, tú tienes que cumplir con las normativas de Europa. Es decir, las normativas que se hacen en los países no tienen que ir en contra a lo que Europa te dice. Yeah. Por eso sabemos perfectamente la normativa actual que regula el tema del transporte de animales vivos, es la 1/2005, se sacó hace 20 y pico años. Esa normativa salió de Europa y es la que está regulando a día de hoy aquí en España, tal cual. Y luego España puede hacer otros cambios, pero a nivel nacional. La base es a nivel nacional, la base total. Tú tienes que cumplir a rajatabla lo que dice la normativa europea. Curioso. Y cuando Europa dice algo, solamente ha habido una normativa que se ha tirado atrás en toda la historia de la Unión Europea. Por eso sabemos que esta va a salir, pero tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que trabajar para el equilibrio. ¿Cuál es la que no salió? Ostras, no sé. Vale, pensaba que iba a ser como un final. He hablado con eurodiputados y tal, y me lo han comentado. Ahora mismo no recuerdo cuál era. No recuerdo, ojalá, porque a saber. Ya haremos un poquito de... Sí, ya búsqueda también. Sí. Muy bien. Pues la verdad es que el podcast ha quedado completo. Sí, hemos hablado de los proyectos de... ¿Cuánto rato llevamos? Pues mira, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero llevamos más de una hora seguro. Una hora y Bastante pico. más Se incluso. nos ha alargado, ¿no? Estamos aquí tranquilos. Yo la verdad es que he estado yo he estado muy contento. bien a gusto, muy a gusto. se me ha pasado volando.
Y ahora, bueno, pues entrar un poco en la parte final del podcast, siempre tenemos dos partes finales. La primera es una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasen por esta silla. No te vas a librar de ella. Es con qué personaje histórico te gustaría tomarte un café. Ostras. Cualquier persona, es decir, Puede ser cualquier persona, viva, muerta. Einstein. Einstein. ¿Por qué motivo? Porque es una persona, creo que era una persona bastante curiosa en la manera de pensar y tal, ¿no? El hecho de el pensamiento de llevarlo más allá. Pero no, cambio. Cambio. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, sí. Joder, es que tengo la boca seca y no me sale la... Por favor. No Steve queremos Jobs. dar el mensaje de que nuestros invitados no están hidratados. Jobs creo que ha sido un ejemplo, ha sido un grandísimo ejemplo y sobre todo el cómo de una idea lo ha hecho realidad, ¿no? Y cómo lo hizo, ¿no? Los pasos que siguió poquito a poco hasta crear, ¿no? Apple y luego, bueno, como ya sabéis, a él lo echaron, ¿no? De Apple y cómo la compañía hizo ¡boom! Sí. Abajo y fueron a la puerta a suplicarle que volviera. Y fue cuando Apple empezó con los números históricos, es decir, era él la pieza clave del proyecto. Totalmente. Era espectacular cuando había estas presentaciones, ¿no? En la que yo recuerdo, no sé exactamente cómo era, pero había una presentación de producto que cogía un iPod de los antiguos, decía, ¿qué pasa si juntamos esto con un móvil? Y dice, os presentamos el iPhone 0, ¿no? Por decir algo. Pero es que eso estaba a la mano de todos, es decir, el poder coger, yo qué sé, el iPod, ¿no? Y el móvil. Eso lo podíamos hacer todos, pero es que nadie caía. Y es la escenificación y luego, pues, evidentemente, el diseño y todo lo que llevó. Y bueno, el sistema operativo de Apple. Sí. Es decir, es una máquina. Think out of the box, totalmente. Es un cual. tío que, bueno, pensaba antes que todos los demás, iba un kilómetro por delante de todo. Y yo creo que era muy peculiar a la hora de trabajar. Él tenía sus cosas claras y no sé si eso era bueno o malo. Porque al final tú también tienes que escuchar a tu equipo. Está y tal, claro. ¿No? Pero bueno, por lo que he visto en la peli era bastante exigente. Bueno, a ver, los números están ahí. También hay que decirlo que los números de Apple están ahí. Y Steve Jobs yo creo que ha sido la pieza clave o la pieza inicial para que Apple sea lo que sea hoy. Sí, bien. Bueno, y también solamente tienes que ver cómo evolucionó en los años que él estuvo y cómo ha evolucionado. Totalmente. Cuando él no ha estado. Es decir, se nota que falta la pieza clave. A saber cómo sería un iPhone a día de hoy. Con él, exacto. A saber. A día de hoy solamente cambian la cámara. De un año para otro es... No, tal cual. O sea, la cámara, el tamaño, luego se puede mover un poco las aplicaciones cuando giras un poquito el móvil. Luego cada vez que me hacen una actualización me vuelvo loco. Bueno, y ahora otro tema también es que si usos de inteligencia artificial, incluso para determinar o para poder evaluar un poco cuál es tu estado de ánimo, cuáles son tus patrones de conducta. Yo debo decir que yo personalmente con estas cosas estoy tremendamente en contra por un tema de la privacidad y por un tema de, bueno, esto ya cada uno que se informe y sea consciente de... Yo he descubierto algo muy guay. Que le digo, oye Siri, llámame a tal. Y me llamas, ¿sabes? Y ponme el altavoz. Y ponme el altavoz. Y estoy todo el día igual. Llámame a tal. No sé qué. A veces me la llamo un poco, ¿eh? Me llama a mí también me pasa. Hay la Isabel, la presidenta de ANTA, se llama Isabel y luego tengo otra de otra organización y me llama siempre a la de la otra organización. Y yo me cago en hostia. Pero bueno. Pues bueno, yo creo que podemos prácticamente dar esto por finalizado. Creo que una persona como tú con unos mensajes tan interesantes, nos encantaría evidentemente que si tienes algo más que a título personal quieras transmitir a la gente que nos pueda ver, pues por favor directamente a cámara. Pues mira, yo siempre lanzo mensajes a los jóvenes. Primero de todo, que no tengáis miedo a equivocaros, que al final cuando tú te equivocas es cuando realmente te das cuenta de aquello que no has hecho bien y es momento de cambiar para no volver a cometer esos errores y empezar a crecer. Pero si realmente queréis conseguir cosas en el futuro, el fracaso no tiene que ser un freno, sino tiene que ser un acompañante. Y ya está. Creo que eso es todo. Pues muy buen mensaje y Marc, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. A vosotros. Que vaya bien. Merci.